Muy buenas noches, señores y Licenciado, buenas señores. noches. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Licen. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias también. Un gusto volvernos a encontrar en las clases. Bienvenidos a todos. Un gusto saludarles. Esperemos un par de minutitos más que se interconecten el resto de compañeros e inmediatamente damos inicio al desarrollo de la clase. Buenas noches, licenciado. Carmita, muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarles. Bueno. Creo que estamos ya la mayoría de compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades en esta nueva semana que se nos apresta en el desarrollo ya de esta nueva unidad. Estamos ya casi llegando ya a la mitad. Estamos de hecho ya en la mitad de esta nueva unidad. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes tienen, tanto en el área académica dentro de la institución, como también en las actividades personales, laborales que ustedes estén desarrollando. De esta manera iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a presentar, como es de costumbre, ustedes ya tienen activado en su aula virtual, ustedes ya pueden observar las actividades que ustedes tienen. En pantalla ustedes van a poder observar el documento o el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en unidad número 3, gramática. En el tema número 3, pronombres reflexivos, los temas que nosotros vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen ustedes las instrucciones en torno al desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades y se conteste las siguientes preguntas. Primero dice, escribe en español los siguientes pronombres. Aquí ustedes tienen en inglés. ¿Qué es lo que ustedes tienen basado? O revisen. En todo caso, pueden volver a revisar el material de apoyo y ahí ustedes van a ver tanto los pronombres reflexivos en inglés como en español. Aquí tenemos myself, tenemos yourself y tenemos himself. Esos tres tienen simplemente que traducirle al español y eso es todo. La siguiente actividad dice, ¿qué indican los pronombres reflexivos? Ahí tienen que poner la conceptualización. Obviamente esa parte sí va en español, pero ahí ustedes tienen que poner qué es lo que indican los pronombres reflexivos. La siguiente dice, escribe 3 pronombres indefinidos. Igual vamos a ver en esta clase los pronombres indefinidos. Y a continuación dice, traduce al español los siguientes pronombres. Tenemos anybody, tenemos not body y tenemos everybody. Esos son los pronombres que tienen igual que traducir desde el español. Es una tarea bastante pequeñita la que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo 100% a mano, no pueden hacer nada en otros dispositivos. Tienen que estar todas las ideas bien estructuradas, claras y ordenadas. Deben utilizar también combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, de ser necesario. La rotulación de la hoja con el esquema tal y como se lo solicita, lo que ustedes pueden ver en su aula virtual o en pantalla, eso es obligatorio que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, sí tienen que cumplir obligatoriamente. Tienen que leer igual las recomendaciones en relación o en función a gramática, ortografía, en organización de la tarea, en parámetros de tiempo.
tienen que revisar la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, que son los tiempos en los cuales ustedes pueden entregar la presente tarea. Estamos en unidad número 3 con tema de los pronombres reflexivos de la semana número 3 del 8 de mayo de 2023. En relación a estas actividades, permite entrega desde el 8 de mayo del 2023, la fecha límite de entrega será el 31 de mayo, y la fecha de publicación de la calificación de este y las otras asignaturas será hasta el 5 de junio del 2023. Esas son las actividades en relación y en función a la nueva tarea que ustedes tienen ya activada en su aula virtual. Ustedes ya pudieron haber revisado. Entonces son esas las actividades que ustedes tienen para la presente semana. Y en función del tema que se ha propuesto para esta semana, vamos a iniciar con el contenido del material de apoyo de la materia que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver las características de cada uno de ellos. En este caso vamos a ir viendo, vamos a ir analizando los pronombres reflexivos en inglés. Los pronombres reflexivos en inglés. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la característica principal de los pronombres reflexivos en inglés? En inglés, los pronombres reflexivos se utilizan cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que está hablando en oración, o quien realiza la acción, es decir, el sujeto es también objeto directo. A eso se le conoce objeto directo cuando nosotros la acción que nosotros desarrollamos recae sobre nosotros mismos cuando estamos hablando de los hablantes. Esa es la función principal de los pronombres reflexivos. Ahora vamos a ver cuáles son las actividades, cuáles son cada uno de ellos. Vamos a ver en relación, en función a los pronombres reflexivos en inglés, la traducción al español, un ejemplo y obviamente también la traducción. Entonces vamos a ver las actividades. Y tenemos en relación a los pronombres reflexivos. En inglés tenemos el primero que es myself, corresponde a la primera persona y se traduce al español a mí mismo. El yourself es a ti mismo, la segunda persona del singular. Himself para él, tercera persona a él mismo. Herself a ella mismo, igual tercera persona del singular. Itself a ti mismo o a sí mismo. Obviamente ya saben, este it, cuando estamos hablando de it, hablamos de que este sirve para determinar a cosas y también animales. Entonces, en este caso, itself es a sí mismo, obviamente direccionado sobre algunas de estas actividades. La siguiente, ourself, a nosotros mismos, y themselves, a ellos mismos. Dicho de otra palabra, los pronombres personales son los siguientes: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves y themselves. Esos son los pronombres, en este caso los pronombres reflexivos, y aquí tenemos la traducción de cada uno de ellos. En este caso, la primera dice myself, que se traduce a mí mismo. Por ejemplo, tenemos la aplicación en la siguiente oración. I've told myself that understands of time. Me lo he repetido cientos de veces, dice. Entonces, aquí tenemos la determinación y tenemos la utilización del pronombre reflexivo. En este caso, que está myself. Myself es el pronombre reflexivo, que obviamente permite o está indicando que la acción, eso es, en este caso dice una frase, lo que ella ha estado haciendo, me lo he repetido, dice cientos de veces. I've told myself that hundreds of time. Entonces ahí tenemos la determinación. Vamos a la siguiente, igual yourself, que se traduce a ti mismo. Por ejemplo, take care of yourself. Aquí tenemos la utilización del pronombre reflexivo yourself, que significa cuídate. Toda esta frase, prácticamente 4 palabras, simplemente se traducen al español como una sola, que significa cuídate. ¿Qué es lo que está diciendo? Take care of yourself. Eso de yourself es a ti mismo, que está diciendo cuídate, la acción. Tenemos el siguiente, himself, que es a él mismo. Obviamente está destinado solo para el sexo masculino. Por ejemplo, tenemos he sees himself as an important artist.
Él se ve, dice, a sí mismo como un artista importante. Entonces ahí estamos, obviamente, hablando de quién. En este himself, obviamente está orientado como a él mismo. Estamos hablando, obviamente, del sexo masculino cuando hablamos de himself. Ahora pasamos al sexo femenino con herself, que significa ella mismo. Si nosotros vemos aquí, tenemos primeramente el pronombre en función de sujeto. Y ese pronombre en función de sujeto obviamente corresponde a él. He se traduce a él. He, his, himself. Y obviamente ese himself hace que la acción recaiga sobre él mismo, sobre quien se está hablando en la oración. Lo mismo sucede con herself, que es de ella. Iniciamos con el pronombre personal. No siempre va a ser el caso, pero en este ejemplo así lo tenemos. Tenemos she y tenemos el pronombre reflexivo. En este caso tenemos herself. Este herself permite determinar que la acción recae sobre el mismo sujeto, pero obviamente dentro de la oración, pero obviamente en este caso dentro del género a ella. Ella se disculpó y se fue a su recámara, dice. Entonces aquí tenemos she excused herself and went to her room. Entonces ahí tenemos la determinación y cómo funciona. Vamos al siguiente, itself, que obviamente se determina solamente para cosas, animales y sustantivos incontables. Se traduce al español como a sí mismo. En este caso, el ejemplo dice, it works by itself. Eso funciona por sí solo. Obviamente está hablando de algún aparato, está hablando de alguna actividad, obviamente en los cuales me permite este itself aplicar. Tenemos itself, obviamente, en función de pronombre reflexivo, y en este caso tenemos el id en función de sujeto. Tenemos el id. Y ahí lo podemos determinar en cuanto a la función de dentro de la oración. Vamos al siguiente, estamos ya en el plural y vamos a la primera persona del plural, que es ourselves, que es a nosotros mismos. Por ejemplo, we can defend ourselves. Nosotras podemos defendernos a nosotras mismas. Dice, we can defend ourselves. Entonces, ahí tenemos la determinación. Obviamente está con el verbo. En este caso tenemos dos verbos. Perdón, tenemos el pronombre, que el primero que es el pronombre we, que significa nosotros. En este caso habla de ese, puede ser nosotros, nosotros, en este caso se traduce como sexo femenino, todo depende de quién se habla la oración. El verbo can, igual, el verbo can se traduce al español como poder, ahí igual tienen un sustantivo de fe y tienen el pronombre reflexivo ourself. En este caso, ourself se traduce como a nosotros o a nosotras mismas. En este caso, dice a nosotras. Nosotras podemos defendernos a nosotras mismas, dice. Entonces ahí tenemos la utilización. Y el último, tenemos themselves, a ellos mismos. Y obviamente tenemos o tiene efecto directamente con el último pronombre personal, que en este caso es they. They, que se acuerdan que se traducía al español como ellos. Tenemos they unhured themselves in that ceremony. Ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. Entonces, ahí tenemos la determinación de themselves o como pronombre reflexivo dentro del desarrollo de la oración. Y aquí nosotros hemos podido observar cada uno de ellos desde el primero, que es myself, y obviamente que está identificado o está utilizado con la primera persona del verbo to be, perdón, con la primera persona de los pronombres personales, que es I. Entonces ahí obviamente corresponde igual a myself, y eso ya vamos a ver en la siguiente etapa, cómo se correlacionan cada uno de ellos, tanto los pronombres en función de persona como los pronombres reflexivos. Cada uno tiene una función determinante. Vamos a ver a continuación cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés. Podemos identificar tres casos donde el relative pronoun es usado. Los comentamos a continuación juntos con las diferencias entre el español y el inglés. Por ejemplo, iniciamos con la primera etapa, sujeto y objeto en la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y también la misma persona es objeto de la acción. En este caso se traduce como me, te, se, nos y os, obviamente dentro del español. Por ejemplo, tenemos he cut himself with the knife.
se cortó con el cuchillo, dice. ¿Quién recibió la acción? La misma persona, ¿no es cierto? La que está hablando. Dice, se cortó con el cuchillo. Entonces, ahí obviamente, en este caso, al utilizar el pronombre personal he, ya sabemos que estamos hablando de quién. De un hombre o de una mujer. Estamos hablando de una mujer, perdón, de un hombre, porque estamos utilizando he. Dice, he could himself. Aquí tenemos, obviamente, el pronombre reflexivo y himself, que obviamente determina la acción sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, tenemos la siguiente, Mark shaves himself after taking a shower. Mark dice se afeita después de tomar una ducha. Mark shaves himself after taking a shower. Ahí tenemos la determinación, igual la utilización en función de los pronombres reflexivos. Y obviamente que está indicando que, de acuerdo a lo que determina la regla gramatical, el sujeto y el objeto es la misma persona dentro de la oración. Es quien recibe directamente la acción dentro de la oración. Vamos a ver en cuanto a las preposiciones con by. En inglés los pronombres reflexivos acompañados por la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su propia cuenta. Eso quiere decir que no hay inferencia de otras personas, sino que él mismo está determinando la acción. Por ejemplo, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Entonces, este by es por, en este caso lo determina por, y myself, mi cuenta. Entonces, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Cuando hablamos de I am, ya sabemos, aquí tenemos la primera persona del pronombre personal y el verbo to be. I am, que significa yo soy, yo estoy. En este caso, I am significa estoy, de acuerdo a esta oración. Living, viviendo. Life, vivir. Y nosotros ya vamos a ver cómo se transforman estos verbos, ¿sí? Con la terminación ing. En este caso, living dice viviendo y es una estructuración, es una conjugación en el pasado. By, ya sabemos que es el adverbio, el cual permite una conexión directa con el pronombre reflexivo, en este caso que es myself. I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Tenemos la otra, she is used to traveling by herself. Dice, she is, ella está, o simplemente directamente se puede traducir como está, porque ya sabemos, estamos infiriendo que estamos hablando de una mujer. Entonces, she is used to traveling, está acostumbrada, dice, a viajar by herself, por su cuenta. Entonces, aquí estamos la utilización, como se lo hace en este caso con la función herself. Myself, herself, con cualquiera de los pronombres reflexivos, nosotros lo podemos utilizar siempre y cuando, obviamente, en este caso utilicemos la preposición by. En este caso que dice por, cuando ustedes vean by, eso se traduce al español como, en este caso como por. Entonces ahí estamos de la determinación. Los pronombres enfáticos en inglés son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que realiza la acción. Se pueden traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, tenemos los siguientes. I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No se valió de otras personas, sino la misma persona está ejecutando la acción. Entonces, I spoke es yo mismo hablé to the shop con el departamento, assistant myself, con el departamento o con el dependiente en este caso. Yo mismo hablé con el dependiente. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. The workers did not come so they had to do it herself. Los trabajadores no vinieron, dice así que ella misma tuvo que hacer. The workers, los trabajadores, did not. Este did también es un auxiliar verbal que significa hacer. En este caso dice the workers did not come to the hand to do it herself. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos I have. Have significa tener. I have done it all myself. Lo he hecho, dice todo lo mismo.
lo he hecho todo yo mismo. Entonces dice, I have done it all myself. Entonces ahí tenemos utilización igual del pronombre reflexivo. En cuanto a los verbos en inglés que usamos con pronombres reflexivos, hay determinados verbos que se utilizan, que son los adecuados para acompañar a los verbos reflexivos, los cuales vamos a ver a continuación. Añadimos algunos de los verbos que con más frecuencia verás acompañando a un pronombre reflexivo. Y tenemos aquí una lista de verbos, en este caso, verbos reflexivos en inglés, tanto en inglés como en español. ¿Cuáles son ellos? Y obviamente que acompañan a los pronombres reflexivos. Por ejemplo, blame, que es culpar; brace, que es prepararse; cut, que habíamos visto ya en una de las oraciones, cortar, cortarse con el cuchillo; do, que es hacer; dress, que es vestirse. Entonces ahí nosotros utilizamos este verbo do, que se traduce al español como hacer. Por ejemplo, yo puedo decir con el do you speak English? Digo, ¿puedes hablar inglés? Entonces es algo de hacer, algo de poder. Do you speak English? Por ejemplo, dice do, se traduce al español como hacer. Dress es vestirse, es colocarse la ropa. Help oneself es servirse la comida o bebida que se quiera. Eso es help. Recordemos que help solito por sí solo significa auxilio, pero cuando está acompañada de un pronombre reflexivo, cambia y ese help se traduce como servir, como coger algo, como tomar algo, servirse algún alimento. Entonces, servirse agua, qué sé yo, lo que sea que ustedes vayan a servirse. Ahí utilizamos esta determinación help oneself, que significa o se traduce como servirse la comida o bebida que se necesita. Hurt, hurt se traduce como dañar o lastimar. Introduce, presentarse; introduce myself, por ejemplo, es presentarse uno mismo o su propia presentación. Ahí decimos introduce myself. En este caso solo introduce se determina o se traduce al español como presentarse. Look, look at the picture, look at the computer, mira la pantalla, dice. Look significa mirar. Prepare es prepararse. Shave es afeitarse. Por ejemplo, las hojas, ustedes han visto, especialmente los hombres, todos nosotros los utilizamos las barberas. Dice aftershave, por ejemplo, cuando existen las cremas. ¿Qué significa after? Nosotros ya habíamos visto en la determinación de las horas. After se traduce como después, ¿no es cierto? Entonces, aftershave, en este caso dice después, en este caso, ¿después de qué? Después de afeitarse. Shave por sí solito significa afeitarse. Pero si le pongo aftershave, es después de afeitarse. Teach, teach es enseñar, es una palabra que, o es un verbo, en este caso, que se deriva de teacher como sustantivo. Ya habíamos visto la sustantivación en la clase anterior, cómo se transforma de un sustantivo a un verbo. Entonces, en este caso, teach es enseñar. T, atar. Try it, oneself, premiarse o premiarme yo mismo. Watch, lavar, la acción está recayendo sobre mi persona. Watch, lavar, estoy lavando. Y así sucesivamente en la serie. Estos son los verbos más utilizados en relación a los verbos reflexivos en inglés. Todos estos verbos reflexivos también van acompañados de un pronombre reflexivo dentro de la oración. Vamos a ver a continuación, vamos a ver los pronombres indefinidos en este caso. Este tipo de pronombres indefinidos sirven para ocupar el lugar y función del sustantivo, sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Y son los siguientes, por ejemplo, con some, tenemos, se complementa este some, que nosotros tenemos aquí, some, este some, vamos a unirlo con body y se transforma en un verbo, un pronombre compuesto, por ejemplo. Y le transformamos en somebody. Somebody se traduce al español como alguien. O podemos decir someone, que es alguien. Something es algo. Somewhere, que es en algún lugar. Sometime es alguna vez. En este caso, who, que significa de alguna forma. Ahí estos son los pronombres indefinidos. Vamos a ver
con la siguiente determinación. Por ejemplo, acá tenemos any. Vamos a ver cómo se estructura. Por ejemplo, podemos ver anybody, que es con la misma estructura primera, que significa cualquiera. And John, en este caso con any mismo, any John, que también significa cualquiera, anything, que significa cualquier cosa, anywhere, que es en cualquier lugar, anytime, en cualquier tiempo, and who, de cualquier forma. Ahí tenemos la otra determinación. También tenemos con el no, con un adverbio de negación en este caso. Vamos a ver con no. Por ejemplo, tenemos not body, obviamente significa nadie. Si nosotros hubiéramos iniciado con el adverbio de negación, esto significa una negación, esto significa algo que no está ocurriendo. Por ejemplo, con la determinación not body significa nadie. None significa nada. Nothing igual significa nada. Not where o not where es en ningún lugar. Y para time y who no aplica esta forma. Solo se queda hasta where nada más. Para time y who no se aplica. Vamos a ver el último con every, y vamos a ver en relación de tiempos, en relación de espacios. Por ejemplo, tenemos everybody, que significa todos. Qué sé yo, están sentados ustedes, ¿no? Y les digo, everybody stand up. ¿Qué les estoy diciendo? Todos por levantarse. Eso significa everybody stand up. Entonces, por sí solo, everybody significa todos. Everyone igual significa todos, pero ya un tiempo más distante. Everything, everything también significa todo, ya un solo determinación. Everywhere, en todos lados. En este caso, para time no aplica y para who tampoco aplica. Esas son las determinaciones en cuanto a los pronombres indefinidos. Recordemos que este tipo de pronombre sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo. Esa es la función principal de los pronombres indefinidos. Por ejemplo, for example, vamos a ver, tenemos somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto. Somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto. Tenemos en la siguiente oración, es una negación, porque tenemos I want, y está en el pasado, porque es la contracción en este caso, del verbo was y were. Tenemos, obviamente, con el apóstrofe not. Entonces ahí tenemos I won't tell any young your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto, dice I won't tell any young your secret. Entonces ustedes ya pueden incluso aplicar en determinadas cositas que ustedes necesiten. Pueden aplicar esta frase también en familia. Tenemos la siguiente, tenemos there is no time for you to here. No tienes nada que hacer aquí, dice. There is nothing for you to, to do here. No tienes nada que hacer aquí. Y tenemos la última, dice, I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. Dice, es una frase coloquial cuando una persona está que le encuentra por aquí, que se va al centro y le encuentra, que se va a la farmacia y le encuentra. Ahí nosotros podemos utilizar esa frase, I see your face everywhere. Entonces aquí tenemos, dice, veo tu rostro en todos los lados. Ahí lo tenemos la determinación. Tenemos por último los pronombres recíprocos. Este tipo de pronombre se utiliza para enseñar o señalar que una acción que corresponde entre el sujeto y quien la recibe. Es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto que lo realiza como para quien está dirigido. En inglés solo hay dos tipos de pronombres recíprocos. Por ejemplo, tenemos each other y tenemos one other. Each other se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his sons take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros, dice. Ahí estamos utilizando each other. Se usa para hablar de dos personas. Mientras que one other se usa para hablar por el contrario. O para, en este sentido, para hablar de tres o más personas. Por ejemplo, my friends give one another Christmas presents. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Dice. Entonces estamos hablando de un número
indefinido de personas, one other. Entonces aquí tenemos each other y one other como los pronombres recíprocos. Cada uno tiene una función determinante en cuanto al número de personas de quien se está hablando en una oración. Ahí hemos visto en el desarrollo de la presente clase los pronombres recíprocos, hemos visto los pronombres indefinidos, cuál es su acción, tenemos los verbos, también verbos reflexivos que hemos visto en esta noche, los pronombres enfáticos en inglés, la preposición by con los pronombres reflexivos en determinadas oraciones y en general el tema central que son los pronombres reflexivos. En función a los temas que nosotros hemos desarrollado en esta clase, son las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Señoras y señores, me despido de todos ustedes hasta la siguiente hora que tienen conmigo. Gracias, licenciado.